Bienvenidos a Historias a Bordo, un podcast de Navegarte por Factoría de Cohesión. Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta obra de teatro del ciclo Navegarte, espero que hayan disfrutado de la obra. Mi nombre es Sergio Miranda, soy el guionista de la misma y nosotros, dentro de este proyecto de Navegarte, nos gusta poner un poco como broche final de la obra un cierto coloquio, una pequeña charlita sobre el contexto histórico y cultural de las historias que hemos rescatado a partir de nuestra historia para poner aquí, en este escenario improvisado, que es nuestro corrillo. Poniendo un poquito de contexto específicamente a este lugar en el que estamos. Nos encontramos en el Corrillo de La Palma, es un barco fabricado en 1912, más de 100 años de antigüedad en Inglaterra, tiene 67 metros de eslora y podía llevar hasta 196 pasajeros. Ese 196 lleva asterisco, subrayado, negrita y paréntesis y notas a pie de página, porque solía llevar muchas más personas de 196. ¿Por qué? Porque tenía que asumir una carga de movimiento de personas y de búsqueda de oportunidades, como la que vemos en esta obra y en el resto de las que podemos ver dentro del ciclo, que hacía que ese número muchas veces se elevara y se falseara de todas las maneras posibles. El monocultivo platanero, que comentan dentro de esta obra, fue el eje de la economía canaria desde finales del siglo XIX y genera una estructura social dual, ambivalente. Por un lado tienes a las grandes empresas exportadoras que están vinculadas a capital británico, dinero de fuera, capital extranjero. Y por el otro lado tienes a los agricultores locales de aquí, que son dependientes de estos precios internacionales. Los numeritos mágicos en la bolsa de Londres eran los que decían si un señor en Vallehermoso pues le iba bien ese mes o le iba mal ese mes, o si iba a cobrar o si no iba a cobrar. El Corrillo, junto con el resto de barcos de su clase, operó como sistema circulatorio de este modelo, y el 70% de las exportaciones bananeras de los años 30 son llevadas por barcos como este para conectarse con rutas de carácter internacional. Esta obra de teatro lo que vemos es un elemento específico de este microcosmos, este mundo que se vive dentro del barco, que son las clases. Dentro del barco, al igual que fuera del mismo, también existían clases. Estaba la tercera clase, que se movía en sitios como este en el que nos encontramos ahora. Imagínenselo lleno de cajas, lleno de plátanos, lleno de cartas, lleno de carbón, y uno ahí hacinado en una esquinita, esperando esas 7 horas de viaje que a lo mejor te llevaba de aquí a La Palma. Mientras que después tenías la segunda clase, que es por donde han entrado ustedes. Antes, cuando han venido por la pasarela, tú podías tomar un poquito el aire, tenías esa cubierta de madera. En las fotos antiguas que tenemos arriba podemos ver como también había unos bancos metálicos en los lados del barco donde la gente se apoyaba. Y después está, representado por el señor Quesada, la primera clase. La primera clase con sus manteles de lino, con su escalinata de madera, con sus 3 comidas. Todo lo que usted quisiera lo tenía en la primera clase. Asterisco de nuevo, 196 personas no eran. Entre estos años que estamos trabajando, 1920 y 1950, los archivos de la compañía de vapores nos indican que más del 18% de los viajes registran quejas por escrito de personas como el señor Quesada de mezcla indebida de pasajeros. Dicho de otra manera, este pobre me molesta la vista. No me está gustando. Yo he pagado mi primera clase, ¿por qué me tienen que poner con una persona de tercera? Pues porque hay un hacinamiento. Este hacinamiento actúa como un igualador. Hace que personas que no pertenecen a esa clase se junten con personas que pertenecen a una clase que no es la suya. ¿Dónde ocurre esto en este periodo histórico? Prácticamente en ningún sitio. Las personas de la clase del señor Quesada no iban a comer, a beber, a distraerse, a distenderse, a hacer contactos en el mismo sitio donde iban esta familia de agricultores que tenemos. Pero aquí se produce este fenómeno igualador. Y precisamente por este fenómeno igualador vemos estas redes de oportunidad que se generan dentro del barco de carácter informal, de carácter rápido, fluido, porque nos encontramos en una época entre 1920 y 1950, donde en el Archivo Histórico Provincial, si vemos los contratos de trabajo, venían con una recomendación. Los contratos, tú ibas a limpiar a casa de la señora Lala. Pues en casa de la señora Lala, cuando tú vayas a pedirle trabajo, siempre te van a pedir por delante una recomendación. Pues viene recomendado porque limpiaba la casa de la señora Doña Laura. Y venía la señora Doña Laura y te ponía una firmita. Siempre que te daban los papeles de lo que hoy a lo mejor llamaríamos finiquito, ese hacer cuentas cuando ya no trabajas para mí, pues te puedo dar una cartita de recomendación porque has sido un buen trabajador. Se utilizaba mucho el hombre joven de buenas costumbres, hombre joven de buenas costumbres, mujer joven de buenas costumbres, de buena educación. Siempre cuando se ponían esos anuncios de trabajo antiguo solía poner ese
de buenas costumbres y buen hacer, de buena educación. El 63% de estos contratos laborales van con una recomendación por delante. Dentro de este espacio de oportunidad, estos dos personajes han obtenido esa recomendación. ¿Pero por qué obtienen esa recomendación? ¿Qué es lo que hace que el señor Quesada cambie un poco su parecer de observador, de estar escribiendo dentro de su cuadernito, a tengo que ayudar a estas personas? El último punto que tocamos en este contexto cultural. Aquí nos conocemos todos. Esto es un archipiélago. Todos somos primos. Sobre todo si eres de una isla menor, como estos personajes de aquí. Todos somos primos. Empiezas a tirar de un apellido y ya no puedes parar. Tienes, por tanto, dentro de esta movilidad social, si estos vaivenes del dinero internacional hacen que te muevas de isla porque tienes que trabajar en otro lado, eventualmente a lo mejor te asientas en una isla y ves como un apellido se repite en diversas islas. En el caso mío personal, los Negrín de La Gomera y los Negrín de Gran Canaria. Luego tienes los Dorta de Gran Canaria y los Dorta de La Palma. Luego tienes los Clavijos de Tenerife y los Clavijos de Lanzarote. ¿Por qué dan vueltas esos apellidos? Porque estas personas también estaban dando vueltas. Y en el momento en el que interactúan dentro de este espacio de oportunidad, este espacio liminal que nosotros estamos llenando con esta narrativa histórica, cuando interactúan se dan cuenta de que un apellido ha crecido la rama de ese árbol genealógico hacia la primera clase y la otra ha crecido, se ha quedado en la tercera clase. Reconociéndose como parte de esa consanguinidad es cuando se dan cuenta, precisamente por este espacio en el que el interclasismo está ocurriendo, por esta necesidad, se dan cuenta de que vienen del mismo sitio y en ese momento es el único momento en el que vemos esa primera clase que le tiende la mano a la tercera. Una situación excepcional que no ocurre fuera del barco. Espero que hayan podido disfrutar de la obra. Muchas gracias por venir. Contamos con ustedes para las que tenemos este fin de semana o para el ciclo de Navegarte que tendremos el año que viene. Gracias por su atención. Factoría de Cohesión ha sido beneficiaria de una subvención para la realización de proyectos culturales por parte de entidades sin ánimo de lucro, otorgada por el Cabildo de Tenerife en su convocatoria 2024. El proyecto ha recibido una ayuda de 22.000 euros, destinada a impulsar iniciativas culturales que contribuyan al desarrollo social, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los tejidos asociativos de la isla. Esta subvención pone en valor el papel de las entidades sin ánimo de lucro como agentes clave en la dinamización cultural del territorio.